Hay libros que jamás podrás leer. Y tal vez, coño, sea mejor así. Existe una biblioteca invisible, custodiada en las sombras, llena de saberes prohibidos que podrían fracturar la realidad misma. Imagina un conocimiento tan potente que su revelación podría desmoronar los cimientos de nuestra civilización. Tal vez estos guardianes no son carceleros, sino protectores, manteniéndonos a salvo de verdades que nos consumirían. Prepárate, porque vamos a levantar una esquina del velo que oculta los conocimientos más peligrosos de la humanidad. Nuestro primer descenso nos lleva al corazón de uno de los poderes más antiguos y enigmáticos del mundo, la Santa Sede. Bajo los mármoles sagrados de la Basílica de San Pedro y los pasillos opulentos del Vaticano, se extiende un laberinto de concreto y acero que desafía la imaginación. No es una simple biblioteca, coño, es una fortaleza. Los archivos apostólicos vaticanos, mal llamados secretos, albergan más de 85 kilómetros de estanterías. 85 kilómetros. Piensa en esa distancia. Un viaje que a pie te tomaría casi un día entero, repleto de documentos que se remontan a más de 12 siglos. Y eso es solo la parte que admiten que existe. Oficialmente, estos archivos contienen la correspondencia papal, registros estatales, documentos históricos de incalculable valor, cartas de Miguel Ángel, la solicitud de anulación matrimonial de Enrique VIII, las actas del juicio a Galileo Galilei. Tesoros históricos, sin duda. Pero esto es solo la fachada, la tienda de regalos para turistas e historiadores acreditados. La verdadera pregunta que hiela la sangre es: ¿qué más hay ahí abajo? ¿Qué se esconde en las secciones más profundas y restringidas, aquellas a las que ni siquiera los cardenales de más alto rango tienen acceso? ¿Qué verdad es tan peligrosa que necesita ser sepultada bajo el centro mismo de la cristiandad? Las teorías, como era de esperarse, son tan vastas como aterradoras. Algunos susurran que en esas bóvedas se guardan evangelios apócrifos que contradicen la narrativa oficial de la vida de Jesús. Textos que podrían revelar un linaje oculto, enseñanzas esotéricas eliminadas en el Concilio de Nicea, o quizás una verdad mucho más simple y devastadora, que la figura central del cristianismo fue meramente un hombre, un filósofo cuyas palabras fueron torcidas y mitificadas para construir un imperio. La sola existencia de un documento así no solo haría tambalear a la Iglesia, sino que podría provocar un colapso espiritual a escala planetaria. Otros van aún más lejos, coño, mucho más lejos. Afirman que el Vaticano no solo guarda secretos de la humanidad, sino también de otros mundos. Se habla de cráneos de formas no humanas, de artefactos recuperados de supuestos estrellamientos de ovnis a lo largo de la historia, de tecnologías inexplicables que fueron entregadas o encontradas. ¿Y si la Iglesia no solo sabe que no estamos solos en el universo, sino que ha estado en contacto con inteligencias no humanas durante siglos? ¿Y si su poder no emana únicamente de la fe, sino del monopolio de un secreto cósmico tan grande que su revelación nos sumiría en un caos absoluto? Las respuestas están ahí, bajo llave, esperando. El tercer secreto de Fátima, guardado bajo llave por el Vaticano durante décadas, ha alimentado teorías inquietantes. Algunos creen que el texto revelado es solo una cortina de humo y que el verdadero secreto habla de una amenaza cósmica, algo que vendría de fuera y pondría a la humanidad de rodillas. ¿Oculta el Vaticano una verdad tan devastadora que nos haría sentir como hormigas bajo la bota de un gigante cósmico? El silencio es ensordecedor. Si los archivos vaticanos son la fortaleza donde se encierran las verdades, el Index Librorum Prohibitorum fue el arma con la que se cazaron y ejecutaron. Imagina un catálogo, una lista negra oficial publicada por la Iglesia Católica durante 4 siglos, desde 1559
hasta su abolición formal en 1966. No era una simple recomendación, coño, era una sentencia de muerte para las ideas. Cualquier libro que apareciera en sus páginas era considerado herético, inmoral o peligroso para la fe. Su lectura, posesión o distribución se castigaba con la excomunión, la más terrible de las condenas espirituales, y en épocas más oscuras, con la tortura y la hoguera. Este índice no era un simple panfleto, era un proyecto meticuloso y sistemático para controlar el flujo de información en toda la cristiandad. La Sagrada Congregación del Índice, un comité de censores implacables, leía, analizaba y juzgaba miles de obras de teología, filosofía, ciencia y literatura. Su objetivo era claro: construir un muro de contención intelectual alrededor de los fieles, protegiéndolos de cualquier pensamiento que pudiera desviarlos del dogma. Era la institucionalización de la censura a una escala nunca antes vista, un intento titánico de ponerle grilletes a la mente humana y dictar no solo qué creer, sino también qué pensar y, sobre todo, qué no pensar. Los nombres que desfilaron por sus páginas son un quién es quién del pensamiento occidental. Filósofos como René Descartes, Baruch Spinoza, John Locke e Immanuel Kant. Científicos como Nicolás Copérnico. Y, aunque su caso fue más complejo, las ideas de Galileo resonaban en su prohibición. Novelistas como Víctor Hugo, Stendhal, Émile Zola y Alexandre Dumas. Cada uno de ellos, con sus obras, representaba un clavo en el ataúd de la ignorancia que la Iglesia trataba de mantener sellado. Cada idea sobre la razón, la libertad individual, el universo heliocéntrico o la crítica social era una chispa que amenazaba con incendiar el edificio dogmático. El verdadero terror del índice no residía solo en los libros que prohibía, sino en los que nunca llegaron a escribirse. ¿Cuántos pensadores, por miedo a la persecución y la condena, se autocensuraron? ¿Cuántas ideas revolucionarias murieron en la mente de sus creadores antes de poder ver la luz del día? El índice proyectó una sombra helada sobre el intelecto europeo durante 400 años, creando un clima de miedo que sofocó la innovación y el debate. Fue una guerra declarada no contra ejércitos de carne y hueso, sino contra el enemigo más temido por cualquier poder autoritario, el pensamiento libre. Una guerra cuyas cicatrices aún son visibles hoy. Aunque el Index Librorum Prohibitorum fue oficialmente suprimido en 1966, pensar que su espíritu ha desaparecido es de una ingenuidad pasmosa. La censura no murió, coño, simplemente mutó. Se quitó la sotana y se puso el traje de lo políticamente correcto, la corbata del interés corporativo o el uniforme del control estatal. El índice fue la prueba de concepto, la demostración a gran escala de que es posible dirigir el pensamiento de masas controlando el acceso a la información. Sus métodos, aunque ahora más sutiles y tecnológicos, resuenan en las prácticas de censura modernas de una forma que debería helarnos la sangre. Pensemos en los grandes filósofos prohibidos, como Spinoza o Kant. Sus crímenes no fueron teológicos en el sentido estricto, sino que se atrevieron a proponer que la razón humana y la moralidad podían existir de forma independiente a la revelación divina. Pusieron al individuo y su capacidad de razonar en el centro, un ataque directo al monopolio de la verdad que ostentaba la Iglesia. Esta idea, la de que un ser humano puede llegar a sus propias conclusiones éticas sin la necesidad de un intermediario sagrado, era tan peligrosa en el siglo XVII como lo es hoy para cualquier sistema que busque el control absoluto sobre sus súbditos. La prohibición de obras científicas, como De Revolutionibus Orbium Coelestium, de Copérnico, es quizás el ejemplo más emblemático. No se prohibió porque fuera mala ciencia, sino porque sus implicaciones eran catastróficas para la cosmovisión geocéntrica y antropocéntrica que sostenía el poder de la Iglesia. Si la Tierra no era el centro del universo, entonces quizás el hombre tampoco era la creación central de Dios, y si eso era cierto, toda la estructura de poder basada en esa premisa se tambaleaba.
prohibir a Copérnico no fue un acto de fe, fue un acto de desesperación política para mantener un status quo que se desmoronaba. Hoy, el eco de esa hoguera de ideas se manifiesta de formas distintas. Algoritmos que deciden qué noticias vemos y cuáles no. Gobiernos que bloquean sitios web y persiguen a periodistas. Plataformas que desmonetizan o silencian voces que se desvían de la narrativa aceptada. La tecnología ha cambiado, pero el impulso es el mismo. Proteger una ortodoxia, ya sea religiosa, política o ideológica, del poder corrosivo de las ideas disidentes. El Index Librorum Prohibitorum no es una reliquia polvorienta del pasado. Es el fantasma que acecha en la máquina, el recordatorio perpetuo de que siempre habrá alguien, en algún lugar, decidiendo qué libros no debes leer. Número 3. Bienvenidos a las ruinas humeantes de la historia, a los ecos de un conocimiento perdido. La Biblioteca de Alejandría era el corazón del saber humano, un faro de razón en la antigüedad, pero su luz atrajo sombras. ¿Fue su destrucción un accidente o un acto deliberado? Quemar la biblioteca fue una lobotomía a la humanidad. La pérdida es incalculable. El conocimiento es frágil y siempre habrá quienes busquen apagar su luz. La Biblioteca de Alejandría es solo la tumba más famosa en un cementerio de conocimiento perdido. Manuscritos, fantasma, obras citadas, pero desaparecidas. Libros bíblicos prohibidos, diálogos de Aristóteles, códices mayas y aztecas, todos borrados por el tiempo o el fanatismo. Cada texto sobreviviente es leído a la sombra de sus hermanos perdidos. Son fantasmas que nos susurran. La historia que conocemos es solo una versión. La historia de la ciencia no es una línea recta hacia la verdad. Es un campo de batalla, donde ideas revolucionarias fueron silenciadas por miedo y dogma. Visionarios como Miguel Servet, que describió la circulación pulmonar antes que Harvey, fueron marcados como herejes. Sus descubrimientos, en vez de celebrarse, fueron destruidos y condenados al olvido. ¿Cuántas ideas perdimos por miedo a la verdad? El conocimiento, muchas veces, fue convertido en cenizas. A lo largo de la historia, la censura al conocimiento ha cambiado de rostro, pero nunca ha desaparecido. Desde la Ilustración hasta la era industrial, intereses económicos y paradigmas científicos han enterrado ideas revolucionarias. Tesla soñó con energía libre para todos, pero su visión fue silenciada por quienes temían perder poder. Así, descubrimientos y tecnologías siguen ocultos, relegados a la sombra de la razón. Más allá de los libros prohibidos y la ciencia censurada, existe un reino aún más oscuro. Teorías que sugieren que la verdadera naturaleza de nuestra realidad está oculta por sociedades secretas. Estas élites, guardianes de conocimientos perturbadores, protegerían secretos capaces de redefinir la historia y el propósito humano. Ruinas inexplicables y artefactos fuera de lugar serían pistas de civilizaciones avanzadas, como la Atlántida, borradas de nuestros registros. Revelar estos secretos sería un cataclismo, capaz de destruir religiones, economías y nuestra identidad como especie. ¿Y si la mayor conspiración es que no estamos solos en el universo? Desde Roswell, se habla de gobiernos ocultando naves y cuerpos extraterrestres, pactos secretos y tecnología avanzada filtrada lentamente a la humanidad. ¿Por qué ocultarlo? ¿Pánico, poder o algo más siniestro? Si la verdad saliera a la luz, cambiaría todo lo que creemos saber. El control del conocimiento es el control de la realidad. ¿Estamos listos para descubrir los susurros del cosmos?
Hemos recorrido pasillos polvorientos y descifrado libros prohibidos, testigos de cómo la ciencia fue silenciada y el conocimiento oculto. Surge la pregunta: ¿es el conocimiento un derecho de todos o una carga peligrosa? Caminamos sobre el filo de una navaja. A un lado, la ignorancia controlada. Al otro, el caos de la verdad absoluta. Quizás el verdadero reto sea cultivar la sabiduría para manejar el poder del conocimiento.